Bueno, me parece que ya estamos todos los que leo por el grupito, así que arranquemos por hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre toda la documentación que pueden ver en un proyecto de software. Eh, Esto no quiere decir que en el proyecto que vayan a ingresar van a tener absolutamente todo esto. No, quiere decir que entre toda la documentación que existe, en que puede haber en los diferentes proyectos, o sea, en unos proyectos pueden haber una y diferentes, pueden encontrarse estas que vamos a mencionar acá. Ahora, cuando las vamos viendo, yo les voy a ir diciendo más o menos las combinaciones, que es lo común que suelen encontrarse en los proyectos que nosotros trabajamos desde América Latina. Bien sea que trabajemos para empresas de Estados Unidos, Europa, etcétera. Por lo general, cuando contratan empresas de América Latina, tienen como una línea estándar de cosas que piden como mínimo. Y entre esas, les voy a estar mencionando hoy cuál es la documentación que hay en general en los proyectos. Y acá yo les agrupé por dos partes. De un lado, todo lo que hace otro rol, es decir, nosotros no escribimos esa documentación, sino que la recibimos. Y del otro lado les puse QA, que es donde nosotros interferimos, o sea, donde nosotros sí generamos esta documentación, donde nosotros sí escribimos esto. Y arranquemos por aclarar cada uno. Nos dan el mapa del sitio, que es un diagrama, ahora lo vamos a ver más adelante, un diagrama donde se ve paso a paso todas las partes que tiene un sitio web. También otra persona, otro rol, en este caso el workflow de trabajo se los da en su general el PM, el Product Owner o el líder. Y esto es en qué orden ustedes van a mover los tickets en Jira, en qué orden se van a hacer los deploy o se va a trabajar en general en el día a día. Luego, otra documentación que les pueden otorgar es un user flow o flujo de usuarios, que es el paso a paso de un usuario real, cómo se va a mover en una aplicación. Y ahora, más adelante, vamos a ver visualmente cada uno de estos. Y por último, lo otro que sí o sí les va a dar otro rol y no lo van a escribir ustedes, son las historias de usuario. Y esto es el requerimiento bien descrito de cómo tiene que funcionar lo que les están pidiendo con criterios de aceptación. Y ahora también más adelante vamos a ver cómo se escribe. Ahora nosotros recibiendo esto que nos dan del otro lado, vamos a generar esto que tenemos del lado derecho. Entonces, a nosotros nos pueden dar el mapa del sitio y de ahí nosotros vamos a generar una lista de funcionalidades. Nos dan el workflow de trabajo y de ahí no quiere decir que nosotros vamos a generar los test case, pero ya sabemos en qué orden vamos a arrancar a generar los test case. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos nuestro input para saber cuándo vamos a trabajar. Luego de que generamos los test case, se ejecutan, entonces vamos a generar el reporte de errores. Y después del reporte de errores, que se valida, se vuelve a probar todo, se hace regresión y eso queda ok. Entonces, ya cuando la funcionalidad esté como quien dice probada por primera vez y aprobada por el product owner de que sí es lo que se pidió, solo estamos solucionando errores que todavía tiene, entonces hacemos una lista de cosas que probaríamos en una regresión respecto a esa funcionalidad. Acá yo les estoy dejando subrayado y con el iconito, puede estar de las dos maneras, solo subrayado o con el iconito o ambas, todos los links que tienen para ir a ver la documentación. Ejemplo, ustedes cliquen acá y eso les va a llevar acá y acá hay documentación. Ejemplo, en este caso, este proyecto fue un proyecto de hackathon que hice yo para la DEDCON en Colombia el año pasado y ganamos 3 premios. Entonces, acá nosotros, este es un proyecto que se hizo en 3 días, así que la documentación es bastante corta, pero tiene la estructura que tiene en general un proyecto. Y entonces podemos ver que el deck es la parte con la que se vende el producto. Es decir, lo que se le presenta a otra empresa para que invierta en tu negocio o para que caiga en ti o para que te compre una funcionalidad. No se le presenta esto a un usuario final, sino a una empresa siempre. Y en el deck nosotros debemos poder entender de qué es el proyecto. Y este proyecto se llamaba Salto, Salta por tu futuro. Y acá nosotros hicimos encuestas durante la conferencia. Esta conferencia asistieron 10.000 personas. La mayoría de las personas eran de Europa, Estados Unidos y Canadá. Es decir, aunque estábamos en Colombia, éramos poquitos los latinos, éramos mucho menos de un tercio.
Y acá nosotros hicimos esta encuesta y a mí me pareció que no reflejaba la realidad de lo que es Latinoamérica. Porque decía, o sea, esta encuesta es esta parte es de Latinoamérica puntualmente, y esto lo que dice es que las personas entre los 16 y los 24 años en este momento en Latinoamérica no están ni consiguiendo trabajo ni sabiendo o siguiendo una línea de estudio. Y esta información nosotros la sacamos de estos dos rubros, de estos dos reportes que están acá. Pero en la conferencia, que estábamos ahí en la DETCON en Colombia, con gente de todas partes del mundo, la realidad era diferente. Nosotros hicimos encuesta y el 80% de la conferencia terminó la universidad. Y además, el 55% dijo que consiguió trabajo antes de un año después de que se graduó. ¿Y ustedes ven eso en Latinoamérica posible? O sea, donde hay ingenieros, médicos y de todo que se ha graduado y que no consiguen trabajo si no conocen a alguien, básicamente. Entonces, ahí vemos la realidad de los países desarrollados, el nivel educativo que tienen y también el nivel social como para que por tus propios méritos y por lo que sí hagas en el día a día tienes la oportunidad, o no diría la oportunidad, diría la garantía de que estudiar te va a garantizar tener mejores oportunidades. O sea, es como una línea directa. Mientras que en Latinoamérica no es una línea directa. Entonces, nosotros acá lo que nos enfocamos para este proyecto en solucionar era el onboarding de personas que estuvieran en Web 2 para Web 3, es decir, que aprendieran algo de blockchain, porque nos interesaban los skills que estas otras personas ya sabían hacer, como por ejemplo programadores, personas de marketing, de publicidad, etcétera. O sea, cualquier persona que ya tenga experiencia en cualquier rubro, ahora iba a aprender acá con nosotros cosas de blockchain para comenzar a implementar eso en blockchain. En esta misma plataforma, las personas se creaban su perfil, estudiaban y cuando terminaban el curso, ese curso les generaba una insignia digital que iba a su perfil y este perfil ahora, y esa insignia ahora les desbloqueaba tareas remuneradas que podían hacer para empresas. ¿Y esto qué solucionaba para las empresas? La falta de talento o el corto tiempo por el que necesitaban un talento. Por ejemplo, si una empresa está lanzando un nuevo producto en un nuevo país y necesita un talento temporal, es decir, necesito 10 perfiles que me trabajen full 2 meses, pero después no los necesito más, ¿para qué les van a generar un contrato, una obligación anual, etcétera? Entonces, en este caso, lo que hacían era buscar puntualmente lo que necesitaban, que las personas se educaran por sí mismas y no tener que la empresa perder tiempo en el onboarding, y las personas tenían la oportunidad de, sin importar raza, dónde vivieran, género, edad o lo que fuera, solo con sus conocimientos y las insignias que generaron por haber presentado test en la plataforma, tener oportunidades a desarrollar estas tareas. ¿Cuál era lo que nosotros propusimos en ese momento para el proyecto? Era que íbamos a buscar partnerships con Plaxi, el learning de LinkedIn, etcétera. Y nuestro sistema además iba a tener un motor de decisiones que le iba a recomendar a las personas en base a sus perfiles de LinkedIn y los skills que tuvieran, que les podía parecer más interesantes para estudiar, mostrándoles paso a paso la línea de estudio, los cursos a hacer y las prácticas a realizar. El equipo en ese momento estuvo formado por Solange, que es la líder de pitch de acá de Argentina para la Ethereum, por Car, que era un compañero gringo que conocimos en la DETCON, por Michelle, que fue conmigo, que es parte de Academia QA, y por mí. Entre nosotros cuatro desarrollamos este proyecto en 4 días. Obviamente acá ustedes están viendo por ahora solo la propuesta para empresas. Ahora vamos a ver el resto de la documentación. Acá está el sitemap, que vieron que se los menciono en la lista de que les va a dar otro rol. Voy a agrandar, igual se va a ver un poco pixelado, pero vemos que en el medio siempre está de donde parte. Luego, acá en la primera línea van a tener como las páginas principales, es decir, cuando ustedes entran a una página web, tienen un menú, lo que tienen en ese menú es lo que están viendo en la primera línea de manera horizontal. El home, información de qué vas a hacer aquí, arma tu perfil, las tareas que tienes para hacer, el dashboard. Luego, de cada uno tiene una línea y esa línea hacia abajo tiene diferentes opciones. Y eso es cuando ustedes entran a una página y esa página ahora tiene sus opciones.
Y esto simplemente es el mapa del sitio, es decir, para que ustedes sepan cuántas partes tiene que tener ese sitio. Es decir, si ustedes llegan al ejemplo donde dice Profile, le dan clic y no hay ningún, o no están los botones para ninguna de estas opciones de abajo, quiere decir que eso todavía no está completo y que se tiene que seguir construyendo. O si les dijeron que ya estaba completo, tendrían que reportar que no, eso no está. Y puede que esté programado, pero que no esté linkeado como para que redirija. Acá en este proyecto, ustedes pueden ver también la encuesta que se hizo, o sea, las preguntas que se hicieron, van a ir al Google Drive y van a ir a ver, tengo que darles acceso, pero acá podían ver las encuestas que se hicieron, es decir, las preguntas, como para ver qué respondió la gente de por qué nosotros pudimos sacar la encuesta de que el 80% de la conferencia estaba graduado en la universidad. Acá van a poder ver la demo, que es el videito de cómo funciona la plataforma. Está en Loom, que es una de las herramientas que, que les dejé para descargarse o para ver cómo funciona para poder trabajar en el día a día. Y acá ustedes van a ir a este videito y va a estar mi compañero gringo hablando en inglés, pero van a poder ver el videito de la plataforma, lo que se programó y qué hacía. Vamos a verlo. Él acá muestra con los partnerships, cómo va a desplegar. Él acá muestra cómo le íbamos a mostrar nosotros los cursos a las personas y cuando ya tenían, ya habían hecho alguna tarea, cómo iban a reclamar su dinero. Las tareas, nosotros acá listamos tareas sencillas, que eran tareas de traducción, de simplemente testear una aplicación de manera funcional, o sea, sin tener que saber código, ni SQL, ni nada más. O configurar un plugin de WordPress, que hay personas que no necesariamente trabajan de QA, pero saben WordPress porque en algún proyecto personal lo utilizaron. Esto estaba integrado con una wallet cripto, así que todo el dinero se iba a cobrar en criptomonedas. Y bueno, acá les dejo, después ustedes terminen de ver con audio porque por los auriculares no la están escuchando tampoco. Acá también están las pantallas de cómo se tenía que ver la aplicación. Y esto otro que ven acá abajo es lo que nosotros necesitábamos para aplicar a la hackathon, es decir, para subir la información. Esto es una información, como quien dice que yo les estoy dejando acá extra, como para que ustedes sepan a qué aplicamos, por qué aplicamos y cuál fue el motivo de nuestro proyecto. Y acá abajo dice los premios a lo que estábamos aplicando, que en ese momento estábamos aplicando por $2.500. Obviamente no ganamos eso, ganamos mucho menos, pero para hacer una competencia donde habían 10.000 personas y participaron 3.500, me pareció que estuvimos bastante bien. Bueno, acá tengo un ejemplo bien visual de cada una de las documentación que pueden encontrarse y o el mapa del sitio, como ya les había mostrado el de salto, pero acá está con iconos más amigables. La página de inicio siempre va arriba, luego tenemos como toda la principal del menú de las páginas y después de esa principal despliegan ciertas funcionalidades, que en este caso esta página podría ser una página cualquiera de informativa. Ahora, este workflow es un workflow de trabajo. Este workflow sí se va a ver siempre como más plano, más sin dibujos. O sea, rara vez lo van a hacer con dibujos porque esto se saca por lo general de Jira, de Zephyr, de cualquiera de herramienta de gestión de tickets. O sea, esto es la configuración que su PM o el Product Owner o el que maneja el tablero, donde se hacen los tickets que no son ustedes. O sea, una persona viene y configura esto a demanda, es decir, con la cantidad de estados que les pidieron, con restricciones de cambios de estado, etcétera. Y entonces, después que esta configuración se hace, esta imagen a ustedes les queda disponible para que la puedan ver siempre y que sepan a qué estado pueden o no mover el ticket en el que están. Por ejemplo, vemos que un ticket, un issue, que puede ser una mejora, un error o un cambio,
se queda primero como abierto. O sea, cuando lo quedamos, le damos quedar y queda en el primer estado es abierto. Luego de este estado, yo puedo pasar a está resuelto o lo estoy solucionando. Nosotros, como QA, abrimos el ticket, es decir, estuvimos en el estado de open y completamos la información y quedó ahí. Luego, eso se le asigna a alguien y entonces ese alguien va a decir, no, está solucionado porque, por ejemplo, fue una falla momentánea del servicio y ya funciona, así que listo, está solucionado, te ponen evidencia y pasa resuelto. Pero si no es el caso, sino que si tuvieron que hacer algo, si tuvieron que trabajar, si tuvieron que agregar o quitar código, modificar cosas, deployar, etcétera, entonces ese ticket, mientras ellos hacen eso, va a estar en in progress. ¿En qué se está trabajando? Luego de in progress puede pasar a resuelto o puede pasar a abierto de nuevo, que es el de arriba. ¿Por qué? Porque capaz cuando lo estaba solucionando el desarrollador se dio cuenta que le faltaba algo que alguien más no había terminado y no lo puede terminar. Entonces, ¿para qué se lo va a quedar en progreso si de verdad no lo está trabajando en ese momento? Lo devuelve a Open y espera que ese otro pedazo que le falta esté listo para devolverlo de nuevo en progress, terminar y luego pasarlo a resuelto. Luego de que el ticket está resuelto, hay muchos estados a donde puede ir. Puede ir a cerrado, porque de verdad estuvo resuelto, es decir, a resuelto ustedes se los ponen, el desarrollador o otro equipo se los pone a ustedes para que ustedes validen si de verdad está resuelto. Y de verdad, o sea, y cuando validan que sí está resuelto, entonces pasa a cerrado, que es close. Entonces, si esto está de verdad resuelto, pasa a close. Pero si no está resuelto, puede pasar a reabierto, que es reopen, y después de reopen, el desarrollador tiene que volverlo a trabajar, así que volver a pasar a in progress, y así. Entonces, si se dan cuenta, ustedes aquí tienen diferentes flechitas que les indica si el estado puede o no pasar a un estado o no. Ejemplo, yo no puedo pasar un ticket de, vamos a ver si hay alguna restricción y se las digo. No puedo pasar un ticket de in progress a close, porque la flecha no está, o sea, tengo que pasar primero a resuelto y luego a close. No puedo pasarlo directamente. Entonces acá las flechas lo que le va a indicar es entre qué estado se puede cambiar o no. Acá yo les dejo un user flow de cómo se hace. Esto es lo mismo para cualquiera, para el workflow, o sea, para todo. Cuando ustedes quieran hacerlo con el diagrama, que es el diagrama técnico, esto lo van a ver en los documentos funcionales, o si ustedes quieren como estudiar de esta manera, o sea, anotando las cosas de esta manera, van a ahorrar mucho espacio y se les va a hacer más fácil. Al principio a lo mejor va a ser más largo, pero ejemplo, cuando ustedes les dan instrucciones de cómo hacer las cosas, un paso a paso, un que viene antes y que viene después, si ustedes le agarran la mano a hacerlo en forma de diagrama, lo que pueden escribir en 2 páginas lo hacen en un pedacito así de hoja, con un diagrama. Y es más visual, es más cómodo para sus apuntes, para ustedes mismos. Es mucho más rápido porque leer el texto les toma 5 minutos, ver el diagrama les toma menos de uno. Y este diagrama arranca por, vieron que la primera forma ovalada es un inicio, donde arranca la funcionalidad. Luego pasa a un recuadro y el recuadro siempre va a ser un proceso o acción que puede tener una decisión, o sea, un sí o un no, con las flechas que va a diferentes lugares. ¿Qué es el rombito este? Que las flechas salen del rombito. Es decir, el proceso va a decir la acción y luego el sí o no lo lleva el rombito. Luego del rombito tenemos la decisión, que es decir, lo que surgió de ahí, que se hace siempre como un recuadro inclinado. Y luego de la decisión termina o vuelves a repetir el rectángulo, la decisión, etcétera, si es necesario. Esto es un plano de qué significa cada imagen nada más. No quiere decir que esto esté diciendo algo en este momento. Y ahora acá sí está diciendo algo esto. Vieron que en este momento las pantallas sería como el inicio, que es el ovalito de inicio, que acá lo pusieron bien gráfico con una pantalla. Y entonces ve que en el home están las opciones de agregar los productos al carrito. Vieron que es una decisión. Volvamos a la pantalla de atrás.
¿Vieron qué es una acción? El moradito. El moradito. Entonces, la acción es agregar productos al carrito. Y ahora, ¿tú quieres agregar productos al carrito? ¿Sí o no? Y entonces usamos el rombo para la decisión. Si quiero agregar productos al carrito, listo, eso, check, se agrega y va al carro. Si no quiero agregar productos al carrito, entonces ya voy al checkout porque ya no quiero agregar más nada. Vieron que el checkout de nuevo lo pone como una acción. Y entonces del checkout te van a preguntar, ¿quieres pagar? ¿Tienes cuenta? ¿Sí o no? Si tienes cuenta, te va a llevar a pagar. Si no tienes cuenta, te va a llevar a crear una cuenta. Esto nosotros, yo no se los voy a poner como tarea para revisarles, pero sí les pongo como reto que agarren una pantalla de cualquier aplicación y hagan esto con esta plantilla, o sea, agarren esta plantilla, escriban de una pantalla y mándenme la foto, o sea, la captura de la pantalla y el cuadro este de decisión que hicieron, que lo pueden hacer en Canvas, en Word, donde ustedes quieran, y mándenme los dos, o sea, la pantalla y el cuadro del user flow. Y lo vamos viendo por el grupito y yo les voy poniendo check si está ok o les corrijo si está mal. Esto no es una tarea de entregar, no tiene fecha, simplemente vamos a ir corrigiendo a demanda. Si lo mandan todo el último día, no se os les va a corregir. O sea, es bien que lo hagan con tiempo. Ahora, si vieron en el primer mapa en donde yo les puse la documentación, estaba también las user story que nos la dan a nosotras hechas. Y una user story consta de el título de la historia y dentro de la historia, o sea, el título va siempre qué es la funcionalidad. Como por ejemplo, construir una página de venta de productos. Y dentro de la user story va a haber siempre un yo como persona, es decir, qué usuario o quién va a ser la persona objetivo de esa funcionalidad quiero, qué quiere hacer y para qué. Ejemplo, yo como usuario quiero poder iniciar sesión en el banco y ver el resumen de mis cuentas. O sea, siempre una persona, quién lo va a hacer, o sea, quién necesita esto, qué va a hacer o qué necesita hacer y un para qué, un motivo. El motivo es para poder saber qué datos se necesita para esto. Y acá de nuevo les dejo ejemplos que van a tener una lista de user stories muy larga esto es un carrito de compras, como un Rappi o un Pedidos Ya. Aquí, si se fijan, yo les puse la funcionalidad y luego la descripción. Como usuario registrado en la aplicación, quiero visualizar la pantalla de inicio. La pantalla de inicio de sesión debe tener los campos, campo para email, campo para ingresar contraseña, una mayúscula, una minúscula, un carácter especial, mínimo 8 dígitos, link para recuperar contraseña, etc. Cada uno de estos es una historia de usuario diferente. O sea, todo es de la misma aplicación. O sea, es decir, como si se comenzó a construir este sistema de cero, estas serían todas las historias de usuario que se tuvo para la primera versión. Y después, para la segunda versión, se hicieron mejoras, actualizaciones de imagen, etc. Entonces, esto denle una leída completo, no se dejen nada por fuera, cada cosa que vayan a leer les va a servir para entender más cómo se escribe una historia de usuario, qué detalles pueden tener o no, etc. Hay algunas que son un poco como repetitivas con otras, esas las pasan y ya, porque hay páginas que se comportan parecido. Esta página la vamos a ver a lo último y vamos a ver qué necesitamos para crear casos de prueba con testing exploratorio. Ejemplo, nos dan una aplicación y nos dicen, no tenemos nada de documentación, nunca documentamos, aquí está deployada en este link. Y les dan un link, ustedes entran, es una aplicación donde ustedes no necesitan dinero ni necesitan nada extraordinario que no puedan generar por su cuenta para usarla. Entonces, ustedes ahí inician el testing exploratorio, que es probar como una persona normal, clic a clic, leyendo las opciones, entendiendo las opciones, qué se hace ahí. Y entonces, de aquí, nosotros, después de hacer cada uno de estos pasos, vamos a generar un reporte, una acción o algo. Entonces, después de hacer un testing exploratorio, lo que nosotros debemos hacer es una lista de funcionalidades. Que la lista de funcionalidades va a ser al menos poner los títulos de todas las secciones que vimos.
Luego de tener la lista de funcionalidades, entonces vamos a listar qué tipos de datos y cuántos de cada uno necesitamos para probar. Ejemplo, yo ahora tengo toda esta lista de funcionalidades. Cuando a mí me deployen esta aplicación, otra versión, yo necesito probar con 10 usuarios para el alta, con 10 usuarios para comprar, con 10 usuarios sin dinero, etc. Y entonces comenzar a preparar ese set de datos. Y acá es simplemente identificar, ejemplo, yo necesito 10 usuarios hombres, 10 usuarios mujeres, y ir con una hoja de cálculo agregándole en las casillas las particularidades que tiene que tener. Por ejemplo, de las 10 mujeres que necesito, sexo, mujer, mujer, hombre. Después, ¿qué necesita tener? Ser mayor de edad. Entonces, en otro campo, mayor de edad, sí o no. Y vamos seleccionando si tiene que ser o no mayor de edad. ¿Necesita tener dinero? Sí o no. ¿Necesita tener más de una cierta cantidad de dinero? Sí o no. Y entonces vamos generando variables para estos usuarios que necesitamos, y eso es generar un set de datos. Estos datos que nosotros necesitamos pueden ser emails, números de documento, números de teléfono, direcciones, depende de lo que estén probando. Pero la idea es que si nosotros no los podemos generar por nuestra cuenta porque no es gratis, porque está en una base de datos privada o lo que fuera, nosotros al hacer esta lista de set de datos que necesitamos, o sea, de requerimiento que necesitamos con estas variables, viene la persona encargada de generarnos los datos, agarra esto y al lado les pone a cada uno su dato, para que después ustedes agarren esa planilla y comiencen a probar cuando sea necesario. Luego de generar el set de datos, entonces nosotros procedemos a escribir bien detallado el paso a paso en nuestros casos de prueba. Y luego de tener los casos de prueba, ejecutamos esos casos de prueba cuando está lista la funcionalidad, y entonces ahí vamos a generar el reporte de error o mejora, lo que sea necesario, o ambos si es necesario. Por lo general, ambos es necesario. O sea, nunca he estado en un proyecto donde generemos nada más errores o mejoras. Por lo general van bastante de la mano porque hay cosas que nos olvidamos de pedir, etc. Acá vamos a ver paso a paso cómo se escribe un caso de prueba, qué significa cada uno de los campos del caso de prueba. Y si se dan cuenta, esto va a ser un poco largo, así que son 4 diapositivas, les voy marcando acá una de 4 y así para que no se pierdan en cuál página estamos. Antes de arrancar con los casos de prueba, voy a responder una pregunta que tenemos acá, que dice, ¿Cuba comienza desde el principio del desarrollo del proyecto? En la vida ideal sí, pero no es la realidad porque la gente siempre quiere ahorrar. Y bueno, tener Cuba desde el principio del proyecto es pagarle a un Cuba desde el principio del proyecto, y por lo general no lo hace. Pero yo he estado al menos en 2 proyectos como de 20 que he estado en toda mi vida, que sí he estado desde el principio, o sea, estoy en las reuniones donde están pensando qué se va a hacer. Y ahí he tenido un montón de chance para opinar, para participar, para agregar valor. Ha sido muy interesante. Pero esto siempre, o sea, de hecho, cuando ustedes los meten desde el principio de un proyecto es porque ya tienen bastante experiencia. No van a meter un junior al principio del proyecto porque no tiene mucha manera de sumar. Así que por lo general esto les va a tocar cuando ya sean seniors. AIME sí existe y todavía no lo hemos visto. Vamos arrancando primero con cómo se escribe en caso de prueba y después reporte de errores. Las historias de usuarios que mostramos, estas diapositivas se las voy a mandar tanto en la plataforma como por el Telegram. Y entonces ahí le dan clic al ejemplo y los va a llevar a ese link. Bueno, ahora sí, arranquemos con los casos de prueba, cómo se escriben. ¿Qué es un caso de prueba? Es bien detallado qué vamos a probar y cómo lo vamos a probar con todos los detalles. Y el caso de prueba consta de escenario, que es la funcionalidad donde se está probando. Ejemplo, página de inicio. En la página de inicio puede haber un registrarse, puede haber un iniciar sesión, puede haber historia del sitio, etc. Entonces, el escenario es home, pero después del home viene la funcionalidad o el título, que es esta parte puntual que estamos probando. Ejemplo, home, registrarse. Y entonces después del registrarse, vamos a poner registrarse con un email válido, que es el caso puntual que vamos a ejecutar. Otro ejemplo de un caso negativo sería el escenario igual, home, el título o la funcionalidad sería igual registrarse, pero entonces ahora el título como tal del caso, lo que vamos a ejecutar es registrarse con un email inválido.
Y a esto lo llamamos crear un caso de prueba negativo. Es decir, porque lo que se espera de salida es un resultado negativo, un resultado de error, un mensaje de error, un no lo puedo hacer. Acá les dejo bien identificado el escenario, qué va en el escenario, que es la funcionalidad, que es la parte del sistema que se está pegando. Y un ejemplo de cómo sería un escenario. Puede ser login, o menú, o home, o carrito, o historial de compras. Es decir, les pongo barrita porque son diferentes funcionalidades, no es que va todo junto. Luego, el título hace referencia a lo específico que se va a probar, que es, como les comentaba del mail, un mail válido o un mail inválido. O sea, ahí hacemos referencia puntualmente a qué esperamos de eso. Y acá les doy varios ejemplos de, ejemplo, menú, obviamente es la funcionalidad, y el título sería validar que se tenga acceso a las opciones correspondientes al rol administrador. Otro ejemplo sería validar que muestre mensaje de error cuando se intente acceder a una opción que no está autorizada por el rol de invitado. No sé si se han dado cuenta en algún sistema alguna vez que intentaron darle clic a algo y les dijo que no tenían permisos para eso. Eso es porque, bueno, no tenían acceso a lo que ese rol les permitía, y entonces eso sería un caso de prueba negativo, el validar que les dé ese mensaje de error. O sea, ustedes ahí están buscando el error, lo están forzando. Pero está bien que se los dé y debería dárselo. En el caso de que no les dé error, que los deje pasar o que no los deje pasar, pero no les muestre un mensaje de error, también es un error, o sea, es un ticket de error que nosotros tenemos que reportar, un issue o un boot. Ahora vamos con los siguientes campos que sigue teniendo un caso de prueba. No hemos cambiado, ¿eh? Seguimos en el caso de prueba que es bastante largo. Luego tiene precondiciones, o sea, apenas lo nombramos. Ahora tenemos las precondiciones. Las precondiciones es todo lo que nosotros necesitamos para poder ejecutar ese caso de prueba. Ejemplo, un dato, una fecha, un cumpleaños, lo que nosotros necesitamos ingresar que es bastante característico para este caso de prueba. Es decir, si yo digo, probar que no deje ingresar con un email inválido, en el precondición le voy a poner ingresar un email inválido. Ejemplo, y pongo algún ejemplo de cómo deben ser los emails que no son válidos. ¿Cómo es un email inválido? Que no tiene el arroba, que no tiene el punto algo, o sea, que no tiene el formato válido. De resto, lo que vaya en el medio, es decir, yo puedo poner tes@guachua.es y lo tiene que tomar porque no es un email, no es un formato inválido, aunque el email no exista. Los sistemas lo que va a validar es el formato. Ahora, si el email es o no válido, se valida cuando se le envía un correo y después la persona le da o no clic. Si no, no te llega porque el email no existe. Y algunos ejemplos de precondiciones puede ser un usuario registrado y activo o tener una compra completada. Ejemplo, si nosotros estuviéramos en un caso de prueba de validar historial de compra, una precondición sería tener una compra completada. Luego de identificar qué precondición necesitamos, entonces vamos a escribir el paso a paso. Y el paso a paso debe ser lo más sencillo posible, es decir, para que lo entienda quien sea que sepa leer y escribir. ¿Cómo es un ejemplo de un paso a paso? Esto es ingresar a una aplicación de delivery. Ingresar a la aplicación, loguearse con un usuario válido y una contraseña inválida, ingresar contraseña válida. ¿Y aquí qué íbamos a validar nosotros? El mensaje de error y luego que se logueara bien. Vieron que cuando yo le pongo una contraseña inválida, ahí no me dejó loguear, seguro, me mostró un mensaje de error y luego entonces ingresar contraseña válida y me tuvo que haber dejado entrar. O sea, el paso a paso tiene que ser bien descrito. No, que no se les olvide nada. Nunca hay información de más bien siempre hay de menos. Ahora seguimos con el caso de prueba. Después de identificar el paso a paso, vamos a identificar qué datos necesitamos. Y esto no es obligatorio. Es decir, en precondiciones nosotros vamos a nombrar o a identificar las características de los datos que necesitamos. Pero en datos vamos a poner datos puntuales. Ejemplo, si yo necesito, yo estoy testeando una aplicación de bancaria y necesito una persona para darle el alta que haya cumplido año hoy, los 18 años hoy, de aquí a que yo consiga un DNI justo con esa característica va a ser muy largo. Entonces, si ya yo lo conseguí por base de datos y tengo un DNI o un documento con ese número, justo con la característica que yo estoy buscando, en el caso de prueba lo voy a agregar en datos para que no se nos pierda y no estar divagando después cuando toque ejecutar este caso de prueba. O sea, esto es, si ya ubicaron los datos, si ya armaron el set de datos, si ya tienen el dato,
lo agregan de una vez y así después no tienen que estar divagando. Esto en datos también es súper importante cuando ustedes reportan un error que le pasa solo a un usuario y no a todos. En ese caso, ustedes dejan el usuario y clave o cómo entrar a ese usuario particular para ver el error en ese usuario particular. Luego, entonces, van a identificar, en su caso de prueba, cuál es la criticidad de ese caso de prueba. Y esto se refiere a, si nosotros tenemos que probar rápido, no quiere decir que es para esto, pero cómo lo definimos o cómo se puede decidir rápido cuál es la criticidad. Si nosotros tenemos que probar rápido y no tenemos tiempo para probar todo, ¿qué vamos a probar sí o sí? ¿Qué vamos a probar si nos queda tiempo y qué no vamos probaríamos nunca? Y entonces, ahí vamos a hablar de alta, media o baja, que es la criticidad. ¿Cuánto importa esto en el sistema como para dejar de probarlo o no? Y todo debería ser probado, pero hay veces que estamos apurados. Luego, en el caso de prueba, también van a identificar cuál es el tipo de prueba que se va a hacer, si es funcional o no funcional. Nosotros acá en el bootcamp vamos a hacer todo pruebas funcionales, así que esto básicamente se lo van a olvidar por ahora. Pero cuando son pruebas automatizadas, dice no funcional, el caso de prueba. Y esto es cuando ya el sistema está listo para automatizar, entonces viene alguien y agarra todos los casos de prueba que están que dicen funcionales, los detalla mejor para que vaya al departamento de automation y entonces ahí le comienza a poner no funcional, no funcional, no funcional, para que el departamento de automation sepa qué caso de prueba agarrar para comenzar a automatizar. O sea, esto es un identificador para comunicarnos entre departamentos, básicamente. Y que también nuestros líderes sepan en qué está cada equipo. Y por último, no digo lo más importante porque en un caso de prueba todo es importante, pero lo que es súper importante que esté claro es el resultado esperado. Y esto es lo que nosotros esperamos que salga de ese caso de prueba. Si nosotros nos equivocamos o escribimos vagamente el resultado esperado, es como que, ¿qué estamos esperando aquí? No sabemos, lo pasamos sí o no, pasó sí o no, no sabemos. Entonces, escribamos claramente lo que necesitamos. Si necesitamos poner fotos, imágenes o lo que sea, lo ponemos. Siempre va a haber espacio para agregar más información. Mejor agregar más información que menos. Y acá de nuevo tenemos ejemplos, está subrayado, le dan clic y los va a llevar a esa página. Y acá entonces ustedes van a ver varios escenarios que en este caso son de Willock, que es uno de los proyectos que tienen de ejemplo en su portafolio. En cada uno de sus portafolios ya tienen que tener esto también porque está en cada uno cuando lo duplicaron. Y acá entonces ven que está funcionalidad y les doy en la primera línea, les doy lo que tiene que ir en cada campo y luego arrancamos con los casos de prueba. Funcionalidad, título, precondiciones, pasos, resultado esperado, título, prioridad. Y acá entonces hay una serie de casos que pueden ir leyendo para después ustedes como que agarrar impulso y arrancar con los de ustedes. Bueno, hasta acá los campos que necesitamos para el caso de prueba. Y aquí les doy un pequeño resumen de todo lo que vimos. Los cositos que les estoy poniendo, las diapositivas que les estoy poniendo con la muequita arriba es porque es un resumen de varias diapositivas, para que lo tengan a la mano. Y ahora vamos a ver qué es un issue o un error o un bug. Y lo vamos a leer según lo que dice ISTQB, que es el organismo internacional que regula la calidad de software. Pero la realidad es que antes de ISTQB ya lo habían dicho. Ellos solo lo escribieron en un libro. Cualquier desviación entre el resultado esperado y el resultado obtenido que ocurra durante la ejecución de un caso de prueba será un bug, pero deberá ser reportado para su resolución antes que el sistema llegue al usuario final. También, ¿qué es un bug? Puntualmente, es una imperfección en un componente o sistema que puede causar que el mismo falle en desempeñar las funciones requeridas. Por ejemplo, una sentencia o una definición de dato incorrecta. Es decir, cualquier cosa que no esperábamos que hiciera así, porque no se pidió así, es un error. Pero es un error siempre y cuando se haya pedido que se hiciera así. Es decir, que la historia de usuario estuviera bien hecha. Si la historia de usuario no lo mencionaba, entonces no es un error, es una mejora. O un cambio. Depende de qué tanto haya que cambiar o moverse del scope. Y acá tenemos una pregunta que es,
Repetir el concepto de precondición, sí. La precondición es todo lo que tú necesitas para arrancar a ejecutar ese caso de prueba. Ejemplo, si tú vas a hacer una compra en una página, en un e-commerce, es decir, en Mercado Libre, tú necesitas como precondición estar registrado y tener una cuenta válida. Es decir, son cosas que sí o sí, sin eso, no puedes arrancar a hacer ese caso de prueba. Y por acá nos comentan que hay una página de mails para probar. Sí, hay varias. Está Jobmail. También pueden utilizar su propio mail con un más, es decir, con un alias. Les voy a escribir por acá por el chat cómo sería. Esto no lo aceptan todos los sistemas, depende mucho del sistema. Pero es básicamente el mail que ya tengan, más un número o una letra, y arroba lo mismo que ya tengan, que es gmail.com o lo que sea. Ejemplo, ahí les mandé. Esto se llama mails con alias y se utiliza mucho para probar porque, y yo diría más que para probar, yo lo utilizo en mi día a día. O sea, yo cuando me registro en una plataforma nueva, en un sistema nuevo, yo me pongo o sea, mi mail más el nombre de esa plataforma. Y así cuando me llegan correos raros que no sé porque yo no me anoté aquí para ningún newsletter, puedo saber si fue que agarraron mi correo de alguna de esas plataformas. Porque cuando a ustedes le llegan mails con ese alias, es decir, todos esos mails que les lleguen ahí les va a llegar al mail plano, es decir, al el nombre más con el arroba gmail tal. Lo que diga después del más se lo ponen ustedes y es un alias y va a llegar todo al mail principal. Pero cuando les llega en el identificador, les dice el de dónde viene. Y en este momento hagan una prueba ustedes mismos para que lo miren. Desde su mismo mail, mándense a su mismo mail más otra cosa, ponemos más yo, más algo. Y vean cómo les dicen el título. Los espero 2 minutitos para que hagan esto. Ok, el concepto de criticidad, no entendiste qué criterios a considerar porque no lo explicamos, porque no es algo que vayamos a poder decidir nosotros de primera mano. Esto, la user story ya le viene a ustedes con una criticidad. Así que si la user story viene con la criticidad alta, el caso de prueba va a ser criticidad alta. Si la user story viene con una criticidad baja, el caso de prueba va a ser criticidad baja. Así que básicamente esto ustedes se los van a definir ya con la user story, su product owner, PM, business analyst, analista funcional. O sea, la persona que le dé el requerimiento ya le va a venir con una criticidad. Y ustedes lo copian para hacer el caso de prueba de esa funcionalidad. Perfecto. Ah, ok. Lo del mail es tu mismo mail, el que tengas, agrégale más bootcamp, el arroba gmail.com y envíate un correo a ti mismo con lo que quieras y mira cómo te llega. O sea, cómo es el título del correo. Y vas a ver que el título del correo va a decir el correo, o sea, tu correo plano con el más, lo que le agregaste de texto, que es, si es bootcamp, bueno, te va a decir, no sé, Leonardo más bootcamp, arroba gmail.com. Obvio, o sea, lo que viene antes del más y después tiene que ser real, o sea, tu correo es real. Y les voy a dar un ejemplo con el de info arroba academia QA. Ejemplo, el correo plano es el primero, que es info arroba academiaqua.com. Y ahora yo le agrego un alias, que es el más book, pero mantengo el arroba academiaqua.com. Aló, buenas Perfecto. noches. Bueno, quedamos claros con el tema del correo. Esto es un,
o sea, simplemente un dato random de cómo probar algo rápido sin tener que estar creando muchos correos. También hay algunas plataformas como Jobmail o hay muchas donde pueden generar correos temporales, hay unas que duran 10 minutos, otras que duran para siempre, etcétera. Hay unas que no tienen que generar contraseña. Después, cuando arranquen a trabajar, seguro en el lugar donde trabajan les van a dar algún input de qué están utilizando ahí. Bueno, y ya sabiendo, según el STQB, que es un error, y sabiendo que es algo que pedimos de alguna manera que se hiciera y no se hizo, o no se hizo bien, entonces vamos a ver cómo se reporta un error. Y lo mismo, acá tenemos dos diapositivas, así que les identifiqué una de dos o dos de dos para que sepan qué sigue qué. También en este caso les identifiqué en amarillo lo que sí o sí no puede faltar. ¿Por qué, no, por qué acá les identifico que sí o sí no puede faltar y en el caso de PEBA no le identifique así? Porque en el caso de PEBA, si nosotros tenemos información, eso no nos puede faltar de ninguna manera. Pero en el reporte de error sí hay cosas que no son necesarias todas. Ejemplo, ustedes pueden tener versión, pero pueden no tener diferentes dispositivos, tener uno solo. Entonces, si tienen uno solo, ¿para qué van a anotar el dispositivo? Nos lo comemos esa línea. Si ya tienen una sola versión y un solo dispositivo, tampoco vale la pena anotar sistema operativo porque no tiene valor, o sea, es el mismo sistema operativo siempre, nos comemos esa línea. Luego, si ya tenemos una sola versión, un solo dispositivo, un sistema operativo y de paso solo tenemos un navegador, también no vale la pena anotar esa línea porque no hay varios navegadores. Entonces nos comemos esa línea. Es decir, en el reporte de error no vamos a escribir al pedo, vamos a escribir lo que necesitamos de verdad. En el caso de PEBA, por el contrario, no es que vamos a escribir por gusto, pero vamos a escribir todo lo humanamente posible para que eso quede lo más claro posible. Porque en el caso de PEBA, a nosotros nos superevalúan la capacidad de documentación y el que quede claro para otros compañeros. Es decir, si nos mueven de proyectos, si nos vamos o lo que fuera, eso tiene que quedar súper claro. Y eso es lo que ustedes, por lo que ustedes lo van a querer, básicamente. Es decir, ustedes pueden encontrar 10.000 errores y estar todo el día validando la calidad y que todo esté ok. Pero si cuando se vayan no dejan una documentación en orden, los van a odiar de aquí a un mes, cuando se den cuenta que no la dejaron en orden. Entonces, los casos de prueba, metámosles corazón. De aquí a unos 5 años no vamos a escribir más casos de prueba, lo va a hacer ChatGPT, pero mientras no lo hace, metámosles corazón. Y luego, al reporte de errores, más que corazón, tenemos que meterle inteligencia de poder optimizarlo. ¿Por qué? Porque los casos de prueba no los lee nadie, más que cuando ustedes se vayan de ese proyecto, el que venga. De resto no los va a leer ni su jefa, ni el product owner, ni el desarrollador. O sea, de verdad esa es la información más de adorno que existe en el mundo hasta que alguien la necesita. Cuando alguien la necesita, ahí se llamaron el QA. Pero mientras tanto está totalmente de adorno, nadie la revisa, nadie la mira, le puedes decir 10.000 veces a tu jefe que la terminaste y te van a decir muchas gracias, no me interesa. O sea, no le dicen no me interesa, pero no la van a ver ni siquiera. Pero el reporte de error sí, y el reporte de error es donde ustedes tienen que demostrar que son más inteligentes y no más inteligentes, donde tienen que demostrar que lo que saben y que están seguros de lo que están haciendo. Porque aquí es donde los marean y donde el desarrollador dice, ah, no tengo suficiente información, lo devuelvo, no lo soluciono. Y entonces el error se queda porque el desarrollador no entendió. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes para que esto no nos pase. Porque en ese caso es culpa de ustedes que el desarrollador no está entendiendo. No importa que él no tenga ganas. Si ustedes no pusieron la suficiente información, él no está entendiendo y listo, no está entendiendo. Entonces, acá, súper inteligentes, bien puntuales, no divagar, o sea, hablar puntualmente lo que pasa, bien claro, bien conciso. Si se ponen a escribir textos muy largos, nadie los va a leer. Si no le ponen imagen, nadie los va a leer. O sea, bien claros en lo que está pasando y por qué está tan mal que esté pasando. Ay, nos dice Fede así que nadie lee los casos de prueba. Sí, o sea, es una lástima ocupar tanto tiempo en eso, pero nadie los lee. Pero es por los que los evalúan cuando ustedes se van de un proyecto. Entonces es su carta de recomendación futura, básicamente. Luego en el reporte de error tenemos igual las precondiciones, no son siempre necesarias. Si no son necesarias, no las volamos, no las agregamos. Luego tenemos, súper importante, que esto sí siempre es necesario, no es necesario, es obligatorio. O sea, no hay manera que ustedes reporten un error sin resultado esperado, resultado obtenido y evidencia. O sea, no lo manden. Si ustedes mandan un error sin esto, mejor que renuncien ya. Y en el resultado esperado,
tiene que ir siempre lo que se espera del sistema, es decir, lo que decía la user story, que tenía que hacer eso. Luego el resultado obtenido es el error, la descripción del error y lo que está pasando bien detallado. Aquí sí nos explayamos. Todo el detalle que necesitemos. Es el único campo donde nos vamos a explayar. Y por último, la evidencia, que la evidencia sí, bien clara, concisa, con flechitas. O sea, una fotico o un video, pero no un video divagando en la aplicación. Un video que se vea lo que se tiene que ver y ya. Lo que no, lo cortamos del video. O sea, de verdad mandemos lo que necesitamos nada más. Si es una imagen, intenten ponerle una flechita, una explicación, te lo señalé, o sea, que no quede a la imaginación de cuál es el error, sino que se vea puntualmente cuál es el error. Y si estuvieran haciendo pruebas de backend, entonces mandarían alguna consulta a la base de datos con la captura de pantalla de qué les respondió. También acá les dejo un link para ver ejemplos de reportes de errores. A ver. Bueno, este link tengo que arreglarlo. Pero lo mismo, lo van a tener en Notion para que lo chusmen ustedes todo lo que quieran. Y este que vamos a ver ahora es un ciclo de vida de un error mínimo. O sea, es como un ciclo de vida básico. Es como lo básico que puede haber en un proyecto. Después, según el proyecto, puede tener más o menos estados. No menos, la verdad, nunca menos. Puede tener más estados. Y entonces el error arranca por nuevo, callado, es decir, está nuevito, lo que hagamos nosotros, el ticket, y le subimos la información. Cuando ya le completamos la información, eso pasaría como a estar abierto. Es decir, ahora es una incidencia que está lista para que alguien la tome. Viene el product owner, dice, ah, bueno, listo, ya tiene la información, ahora lo paso a asignado. Y se lo asigna a Mengano, le cambia la fotico, que no tenía nadie de responsable, y le pone a Mengano, que ahora va a ser el responsable. Luego ese Mengano resuelve el error y nos los pasa a nosotros para probar. Luego de que probamos, lo podemos pasar a cerrado o a reabierto. También, cuando a Mengano le asignan el error, él puede decir, no, esto no es un error porque no se pidió en la user story, así que esto es mejor una tarea de mejora. Y ese ticket va a ser rechazado o diferido y se queda otro para una mejora. En algunos casos, o diría que ya casi siempre con Jira al menos, como ya se puede cambiar el tipo de ticket, ya el que pase a rechazado o a diferido no pasa. O sea, no usamos ese estado, sino que simplemente le cambiamos el tipo de ticket con un clic. Pero esto depende de la empresa donde estén, si lo dejó configurado para que se pudiera hacer eso. Si no, sí pasa rechazado o diferido y se crea un ticket nuevo con el otro tipo de ticket. Esto de los tipos de ticket que les estoy mencionando lo vamos a ver en la siguiente clase, no, en la de arriba, de la práctica para Jira. Así que no se preocupen por no estar entendiendo en este momento. Lo vamos a ver bien claro, bien visual, con fotito, todo. Y la clase de hoy termina acá. La tarea que van a tener esta tarea no tiene entrega, esta tarea es para ustedes, es para que ustedes puedan entender la documentación, ver las diferentes documentaciones de los diferentes proyectos. Esta tarea no se las vamos a revisar, o sea, es netamente para ustedes y no tiene una fecha ni un tiempo tope específico, porque aquí hay un montón de documentación. O sea, con todos los links que yo les dejé hoy, tienen tranquilamente a 1 hora por día, tienen como 2 meses de lectura. Entonces, no se preocupen por verla absolutamente toda, porque va a ser largo que la vean toda, pero sí chusmen al menos uno de estos proyectos completos y denle una vuelta rápido a cada uno. O sea, métanse en la página web y denle una vuelta, capaz no leer toda la documentación, pero sí ver qué hace cada uno. Y le dejé los pasos para que puedan hacer esto de manera bastante amena. Primero van a ver de qué trata cada proyecto, es decir, esto es entrar a cada una de las webs de cada uno y ver qué se hace ahí. El primero es Willow, que es una red social web 3. Acá se coleccionan insignias digitales, ustedes pueden tener su propio perfil. También son herramientas de ticketing, o sea, de gestión de tickets para entradas a eventos. Ellos fueron los ganadores de la Ethereum Denver en 2021 y en 2022 fueron ya los gestores de los tickets para 10 millones, para 10.000 personas en la conferencia. Nosotros hemos trabajado con ellos en varias ocasiones, con egresados del bootcamp. Cuando tienen algún evento grande, nos contratan para que les hagamos un testing único. Así que, por lo general, si en ese momento estamos en bootcamp, lo hacemos con la gente del bootcamp. Luego tenemos a Grateful, que Grateful también es un proyecto de hackathon que ganó. Es bastante más nuevito, es del año pasado. Y este proyecto es simplemente para que los creadores de contenido puedan recibir pagos. Es decir, como su propio PayPal. Solo que PayPal a ustedes les quita entre el 5 y el 9%. En cambio, Grateful no te quita nada.
es lo mismo que PayPal, o sea, ustedes llegan, se van a hacer su perfil, van a anotar ahí en su perfil qué hacen, pero tiene algunas funcionalidades extra, como por ejemplo que no nada más pueden generar un pago único, sino que pueden generar suscripciones. Entonces, cada perfil tiene como diferentes suscripciones, es decir, la suscripción mínima, la suscripción intermedia y la suscripción máxima, que la gente les puede pagar, y así la gente les puede pagar lo que considere por el contenido que ustedes generan. O sea, esto va más que nada para creadores de contenido, de cualquier tipo, para que puedan cobrar sin tener que pagar tantas comisiones. Y por lo que a mí me gustó mucho Gateful, y es por con el proyecto con el que vamos a estar trabajando este bootcamp, es porque ellos por ahora son totalmente sin fines de lucro, es decir, ellos no le cobran nada al usuario por recibir ahí ni nada, o sea, cero. Ustedes pueden crear su perfil ahí y luego ponerlo en todos lados para que les paguen por ahí, se suscriban a su contenido, etcétera, y ellos no le van a quitar absolutamente nada. Simplemente cuando ven que ya tienes cierto volumen, lo que te van es a mandar un mensajito de, hey, ¿no te quieres suscribir tú a nosotros? Y ellos tienen su propio perfil y bueno, tú como que mes a mes donales algo ya que te estás beneficiando de todo lo que han desarrollado en su plataforma. Y la palabra lo dice, siempre es gratitud. La plataforma se basa en gratitud, no hay fines de lucro, no hay empleados, la gente lo hace porque les gusta. Por ahora están intentando levantar inversión y por eso fue el proyecto elegido para este bootcamp, porque cuando los proyectos levantan inversión comienzan a necesitar personas ahora sí para trabajar tiempo completo. Entonces, si nosotros los ayudamos a ellos ahora, cuando ellos tengan personas, o sea, necesiten personas para contratarnos, van a tomar en cuenta a nosotros para esto. Nosotros en Academia QA anteriormente probábamos siempre con aplicaciones famosas como Rappi, Pedidos Ya, Netflix, o sea, como que aplicaciones que estaban en todos los países, pero después vimos que esto no sumaba valor, o sea, ustedes gastaban, qué sé yo, 60 horas de su vida utilizando estas aplicaciones para hacer los casos de prueba, para generar la documentación, para hacer el reporte de error. Y estas aplicaciones tienen un montón de equipo, un montón de plata y un montón de personas que ya hacen esto por ellos. O sea, el trabajo de ustedes se iba a la basura. Era solo como que gastar el tiempo para ustedes aprender. Entonces, de hace un año para acá, que conocí las hackatones, o sea, desde que fui a Colombia, conocí las hackatones y vi la necesidad de estos proyectos de que de verdad, o sea, hacen todo a pulmón, que no tienen plata, que están un fin de semana, 3 fines de semana, o sea, siempre están los fines de semana desarrollando porque el resto del tiempo están en sus trabajos normal de oficina generando dinero para poder comer. Y entonces, bueno, ¿por qué no invertir nosotros las mismas 60 horas que íbamos a invertir para estudiar con ellos, que a ellos sí les va a generar un valor? Bueno, de qué van a hacer ustedes cuando ya hayan visto todos los proyectos y decidido con cuál van a trabajar. Van a crear una sección en su portafolio en la parte de proyectos con el proyecto que eligieron, van a poner la portada, los datos principales y luego vamos a hacer los casos de prueba, etcétera. Es decir, solo crear el proyecto. Esto no tiene una fecha para hacerlo, es decir, no se los voy a realizar la siguiente clase, pero recuerden que mientras vayan haciendo las cosas de Notion poco a poco, van a ir agarrando la agilidad y cuando llegue el momento de escribir los casos de prueba, reporte de error y todo, no van a estar ya apurados o no entendiendo Notion, sino que ya van a estar en otra parte y vamos a estar con preguntas puntualmente del contenido y no de Notion, que Notion no es una herramienta adecuada, es simplemente donde estamos trabajando para hacer nuestro portafolio y nuestra página web. Todas las dudas que ustedes tengan de estos proyectos, recuerden que Academia QA no es responsable de estos proyectos, no trabajamos con ellos, no trabajamos ahí, no generamos dinero ahí. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo saber, pero no lo voy a saber todo. Y además, también tomemos en cuenta que hay muchas cosas que yo puedo saber, pero que también están en Google. Entonces, primera ley, todo lo que no se entienda lo buscamos en Google. Si no lo conseguimos en Google o no se entendió lo que dice Google, entonces ahí hacemos la pregunta en el chat del bootcamp e intentemos no mandar notas de voz. Yo sé que yo les mandé notas de voz y les di pie para que todos lo hicieran, pero recordemos que si todos lo hacemos, eso va a ser un podcast. Entonces, hagámoslo no para hacer preguntas. Las notas de voz no son para hacer preguntas. Las notas de voz son solo para dar respuestas. O sea, si alguien tiene la respuesta y le parece que explicarla mejor por nota de voz se va a entender más, mandamos una nota de voz. Pero no para hacer una pregunta. Porque en las preguntas nosotros divagamos más. Entonces, es mejor que las preguntas las hagamos de manera escrita. Así también los demás compañeros pueden leer la pregunta y ver, ah, mira, yo también la tenía y no la hago de nuevo. José, el link del Telegram lo tienes al mail y en la plataforma. Si no lo tienes al mail, por favor, mándanos un mail a info@academiaqua y te lo mandamos. Y acá me pregunta Pati una pregunta muy importante, si eligen uno de ellos para hacer los casos de prueba, sí.
pero también les quería comentar que es libre albedrío con quién van a hacer ustedes los casos de prueba. Es decir, si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos, un proyecto que les gusta más, lo que ustedes quieran, eligen ese proyecto y hacen ustedes el proyecto sobre ese proyecto y el mentor se los va a revisar sobre ese proyecto. Nosotros lo que necesitamos es que nos dejen el link y que sea libre para que lo podamos ver, para poder revisarles. De hecho, es mucho mejor que lo hagan con uno de esos, con un proyecto por particular, a que lo hagan con esto, porque muchos de sus compañeros lo van a hacer con esto. Entonces, cuando los reclutadores vean varios repetidos, bueno, ya saben que es un proyecto de bootcamp. Si lo hacen como un proyecto particular, ya tiene algo más de valor. Sin embargo, el de Grateful, arrancaríamos este proyecto esta vez de cero. Es decir, ustedes ya en el portafolio tienen algo de información de casos de prueba, de reportes de error y todo, de Willock y de O'Malley, porque ya se hizo en los bootcamp anteriores, pero Grateful es totalmente nuevo. Así que son totalmente bienvenidos los que quieren trabajar con Grateful, todas las preguntas que quieran hacer, estamos para solucionarlas. Con Willock y O'Malley no vamos a tener una sesión exclusiva para eso, pero con Grateful sí nos podemos juntar alguna vez en otro horario que no sea lunes o miércoles del bootcamp. O sea, los que quieran trabajar con Grateful, hacemos una sesión solo para eso. Y yo voy a hacer una cuenta, vamos a hacer el paso a paso, para qué funciona, a revisar toda la documentación. O sea, les voy a dar un onboarding bien completo de Grateful. De O'Malley y de Willock no, porque ya son aplicaciones que ya son bastante conocidas, que ya están estables, que ya tienen bastantes videos en YouTube que ustedes pueden buscar y otras personas ya están explicándolas. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Los leo si tienen preguntas. Si no, lo de la documentación, yo sé que es un montón de información, no esperen leer todo ni entender todo a la primera. O sea, vayan viéndolo, vayan como ubicándose con las cosas. Después de que ustedes vayan viendo la información, también cuando vean otras aplicaciones que usan en el día a día, van ustedes a poder identificar, ah, mira, esto sería un caso de prueba. Ah, mira, este dibujito que me pusieron aquí en una explicación es como un diagrama del sitio para que yo sepa qué estoy haciendo. O sea, y van a poder como ponerle nombre a las cosas que tenemos de información en el día a día. Y cuando esto les pase, por favor compártanlo. O sea, los espero abiertamente por el chat de, oh, hoy estaba haciendo esto y me pasó esto y lo identifiqué con esto. Eso es una anécdota buena y está bueno compartirlo.